Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer. Vamos a ir leyéndolo del 1 al 3, después vamos a ir leyendo la otra parte, si es que nos da el tiempo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, ¿ya lo tienen? Dice así, capítulo 1, vamos a leerlo del 1 al 3. Dice, en el nombre de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oren por mí, hermanos, en esta mañana, para que sea Dios hablando. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por esta oportunidad una vez más. Señor, te damos gracias porque aquí estamos parados frente a tus hijos, Señor, que compraste con la sangre de Cristo. Parados, Señor, en este momento, Padre, con una gran responsabilidad, sabiendo que esto que hemos abierto es tu palabra, y si nosotros sacamos interpretaciones o cosas, Padre, que no están conforme a la Escritura, entonces, hermano, Padre de la gloria, en aquel día seremos confrontados delante de tu presencia, porque su palabra lo mismo dice allí en Apocalipsis, que cualquiera que le quite y le pone a la palabra será borrado del libro, Padre del Cordero. Padre, todas, Señor, todo, Padre, lo que hagamos fuera del orden de su palabra, Padre, entonces aquí estoy parado yo nervioso, quizá no pueda nada, quizá, Señor, el cuerpo no está bien, pero Padre, estoy confiando, gran Espíritu Santo, en esta mañana, que usted nos va a ayudar a todos aquí, Señor, bajo este techo, humilde, sencillo, pero aquí estamos, por la gracia suya. Usted ha concedido, Padre, reunirnos aquí el día de hoy, Padre, para escucharle a usted, Padre. Gracias le damos en esta mañana por esta semana que empezamos, por este mes que iniciamos. Padre, gracias por todo, Padre, en esta hora. Te damos gracias por los hermanos que están en sacrificio, quizá en sus cuerpos, Padre, que están entregando su vida a usted. Padre, te damos gracias por todo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos perdones nuestras debilidades, nuestras deficiencias, Padre, porque en realidad necesitamos de ti, Padre. Gracias en esta mañana por este momento oportuno. Nos reconciliamos con usted esta mañana para que seamos de bendición delante de ti. Nuestra adoración la hemos hecho, la hemos cantado, la hemos orado, Padre. Y ahora, Señor, vamos a callar para que usted nos hable. A mi lado, Espíritu Santo, y aquí estoy. En el nombre de Jesucristo. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento un momento. Bueno, quizá una media hora, no sé. Espero que Dios me ayude, ¿verdad? No estamos muy bien. Pero bueno, damos gracias a Dios, hermano. Sí, amén, hermano. Por esta oportunidad. Bueno, quiero hablar, hermano, siempre hemos hablado de esto, creo yo, unos días atrás. Quiero hablar de la revelación de Jesucristo. Quiero hablar de la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y hemos leído allí la Escritura. Y espero que ustedes solamente, estas cosas ya las conocen, ya saben de qué podía venir o qué puede expresar yo, quizá. Ya se imagina algunos hermanos como cuando leemos estas escrituras por dónde es que viene el mensaje, pero yo quiero recordar estas cosas para que nos afiancemos, ¿verdad? Y nos demos cuenta, ¿verdad? Las cosas que están pasando en el mundo, y nos demos cuenta, ¿verdad? Qué libro cargamos en nuestra mano, que no es cualquier libro, ¿verdad? No es, ¿verdad? Cualquier libro hecho por un hombre, es la palabra, porque toda la escritura, ¿verdad? Es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para redarguir, ¿verdad? Y enseñarnos, ¿verdad? La manera de cómo avanzar en este camino. Amén. Entonces, ¿verdad? La revelación de Jesucristo, ¿verdad? Quiero en ese tema, basado en el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que esta escritura, ¿verdad? El autor de este libro de Apocalipsis, ¿verdad? El autor fue fue San Juan, ¿verdad? Fue San Juan el Divino, ¿verdad? Él fue el autor de este libro, pero las palabras, la inspiración
la dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no es la revelación de Juan, sino que es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo indicándole a Juan que escribiera estas cosas, ¿verdad? Entonces es la revelación es la revelación de Jesucristo dada a Juan para nosotros los cristianos. Porque recuerda este libro, ¿verdad? Ese libro, ¿verdad? Es un libro, ¿verdad? Donde da a conocer las artimañas del Satanás, donde es descubierto Satanás y sus artimañas, donde es descubierto, ¿verdad? Lo que él va a hacer y ya está haciendo en esta edad. Entonces, ¿verdad? Leíamos aquí, ¿verdad? La revelación que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Verdad? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Juan. ¿Verdad? Entonces, bienaventurado el que lee y las que oye, bienaventurado el que lee y las oye, que oye las palabras de esta profecía y las guarda, y guarda las cosas que en ella escritas, guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vea entonces, hermano, este mensaje, esta palabra, este libro es la revelación de Jesucristo toda. Este libro es la revelación de Jesucristo todo, ¿verdad? No solo una parte, sino toda la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Revelación, ¿verdad? El profeta de Dios dice aquí, revelación quiere decir quitando el velo o quitar el velo. Revelación quiere decir quitar el velo. Quitar el velo se ilustra perfectamente en el caso de un escritor o de un escultor. Quitando el velo, ¿verdad? Se ilustra en el caso de un escultor, ¿verdad? Que hace su obra y la obra está tapada, pero él cuando la presenta la obra, ¿verdad? Delante del público, él tiene que destapar esa obra para ver qué tipo de obra hizo. Amén. Si está cerrado el baño, hermano, ahí está la llave. Aquí está la llavecita. Si la tiene ahí. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Apocalipsis quiere decir quitar el velo. Quitar el velo. Sí. Es un descubrimiento revelado. Sí. Lo que proviene, lo que previamente está escondido. O sea, estaba escondido. Ahora, el descubrimiento, ¿verdad? No es solamente la revelación de una persona o de la persona de Cristo, sino la revelación de sus obras futuras. Lo que Él va a hacer. Lo que Él hizo en los tiempos pasados, lo que Él va a hacer en esta última edad. Amén. Entonces, ¿verdad? El libro de Apocalipsis nos revela muchas cosas aquí. Sí, amén. ¿Verdad? En todas las edades Él reveló cosas, en todos los tiempos Él reveló cosas. Pero ahora esto, ¿verdad? Es interesante para nosotros lo que Él está revelando o va a revelar o ha revelado. Porque esto la revelación es muy importante para nosotros, la iglesia de Cristo. Oiga bien, la revelación es muy importante para nosotros, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. La revelación tiene que ser muy importante y es muy importante, dice, ¿verdad? Entonces, para nosotros los creyentes, ¿verdad? Entonces, revelación significa más para usted, que quizás usted se dé cuenta. Ahora, ¿verdad? No estamos hablando solamente del libro de Apocalipsis, sino que estamos hablando de toda la Escritura, ¿verdad? Toda la Escritura, ¿verdad? Es revelación y es tremendamente importante para la novia, para la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros. Recuerde, usted la pregunta que Jesús le dijo a sus discípulos allá en Mateo 16:13, ¿verdad? Él les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta se la hizo generalmente a los discípulos. Sí, amén. Ellos dijeron, quizá unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros Jeremías, algunos dicen que alguno de los profetas. Ellos contestaron eso, pero él se fue directo. Él les preguntó primero, ¿qué dice la gente de mí? Pero después se fue directo a los 12 y les preguntó directo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora, si yo le preguntara a ustedes, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Me responderían, ¿qué dicen ustedes que es Jesucristo? Ustedes me responderían, ¿quién es Jesucristo? ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Mucha gente no sabe quién es Jesucristo.
y peor en este tiempo. Mira, hermano, estaba leyendo yo, porque a mí me gusta, ¿cómo le quiero decir? Investigar las doctrinas que están saliendo en este tiempo. Estaba leyendo yo, hermano, en este mensaje, ¿verdad? Que Jesucristo, oiga bien, póngame atención aquí. Estaba leyendo yo en este mensaje que muchos de la doctrina de este mensaje, que se han apartado a millas y a millas y a millas y a requetemillas de Dios, dicen que Jesucristo es William Branham. Entonces vea qué tremendo las falsas unciones y doctrinas que están saliendo, que dicen que Jesucristo es William Branham. Oiga bien qué blasfemia tan grande. Estaba leyendo también, hermano, en una línea de los perdonen, hermano, que voy a mencionarlo, los pentecostales. Estaba mencionando yo estaba mencionando ellos allí que Jesucristo ya no tiene nada que ver en el asunto. Oiga bien, que no es Jesucristo, que ya Jesucristo no. Oiga bien, entonces, ¿verdad? Vean las cosas que están pasando, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ustedes podían responderme, si yo les preguntara, ¿ustedes quién dicen que es? ¿Quién es Dios? Te va a decir que es Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Jesús se fue directo a los apóstoles y les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero había un hombre que era más listo que los otros, ¿verdad? Este era Simón Pedro. Este se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Vean, ¿verdad? Vean a Pedro, un hombre iletrado que no podía escribir, que no podía poner ni su nombre, pero él fue el primero que se levantó y le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió a Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿verdad? Nos damos cuenta por el ejemplo de la Escritura que estas cosas que Dios ha revelado en este tiempo no solamente es para los estudiantes, es para hombres y mujeres que aún no saben ni escribir ni leer. Sí, amén, hermano. Estas cosas, ¿verdad?, no se obtienen por alguien que tenga un título en una pared, que sea licenciado, abogado o no sé qué, ¿verdad? Aún ellos no saben quién es Jesucristo. Pero nosotros los iletrados que no hemos pasado ni el sexto grado sabemos quién es Jesucristo. Damos gracias a Dios por eso, hermano. Sí, estas cosas, ¿verdad?, son reveladas solamente a los escogidos. Mira, Pedro, hermano, era un hombre iletrado. Pedro era un hombre que no sabía ni ponerle su nombre, pero él fue el primero que se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, ¿verdad?, la bienaventuranza estaba para Pedro. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros somos bienaventurados por esto. Que sabemos quién es Jesucristo, que sabemos, ¿verdad?, la revelación que Dios nos ha mandado en este último tiempo. Somos bienaventurados, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, no estaba tratando, ¿verdad?, como dicen, ¿verdad?, como dicen los católicos, perdonen, hermanos católicos, dicen los romanos, dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. No, ahora eso es verdaderamente carnal, dice el profeta de Dios. Eso es carnal. ¿Cómo podía Dios edificar sobre un hombre tan indeciso que lo negó después que esta declaración la dio Pedro? Entonces Dios no podía edificar, ¿verdad?, la iglesia sobre Pedro. Como los católicos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Eso es carnal, dice el profeta. ¿Cómo podía yo edificar la iglesia sobre un hombre tan indeciso que negó al Señor Jesús y aún maldijo al hacerlo? Dios no podía edificar su iglesia sobre ningún hombre nacido de pecado. ¿Me están entendiendo? Dios no podía edificar su iglesia en un hombre nacido de pecado. Y no fue sobre alguna piedra por allí, como si Dios hubiese santificado la tierra en ese lugar. Tampoco es como dicen los protestantes que la iglesia está edificada sobre Jesús. Tampoco. Yo sé que estas cosas ya lo saben. Entonces, ¿dónde está edificada la iglesia? No está edificada sobre Pedro.
no está edificada en una roca, ¿verdad? Como si Dios hubiera santificado la tierra en ese tiempo. Entonces, ¿dónde está edificada la iglesia? Creo que no se les ha olvidado. La iglesia está edificada sobre revelación. Sobre revelación. Si nosotros estamos aquí y ese velo no se los ha quitado, cualquier cosa los puede engañar. Entonces la iglesia tiene que estar edificada sobre revelación. Que se les quede eso. La iglesia tiene que estar edificada sobre revelación. Si usted, hermano, solamente viene a la iglesia, pero no, Dios no le abre el entendimiento, toda la vida va a andar confundido. Entonces la iglesia tiene que estar edificada sobre revelación. Sí, amén. ¿Qué revelación? Revelación de esta palabra. Sí. Amén. Revelación de esta palabra. Porque se da cuenta usted que muchos caminan esta Biblia. Muchos religiosos caminan esta Biblia. Hoy domingo, hermano, la mayoría de gente, hermano, carga una Biblia cuando va para su iglesia. Pero ahora pregúntele quién es Dios a la gente. Vaya, pregúntele a una gente que camina una Biblia aquí. Pregúntele, dígame, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Dios? No le va a contestar. No sabe quién es Dios. Mucha gente, hermano, no sabe quién es Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses 2, ¿verdad? Él dijo allá, hermanos, que Satanás se sienta en el templo, haciéndose pasar como Dios y es objeto de culto. Mucha gente no sabe mucha gente no se da cuenta porque están ciegos, que no saben que están adorando a Satanás, porque no saben quién es Dios. Adoran cualquier cosa. Entonces damos gracias a Dios por nosotros, que Dios nos ha revelado quién es Dios. Yo creo que usted sabe quién es Dios. Sí, amén. Ya si no sabe, menos vaya de rodillas y ayune una semana para que Dios le revele quién es Dios. ¿Ah? Para que Dios le revele quién es Dios. Que Dios nos ayude. Mucha gente no sabe quién es Dios. Pero miren Pedro, ¿quién le había enseñado? ¿Quién le había enseñado a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Ah? Fue por revelación. Y esto, hermano, estas cosas no se obtienen por conocimiento, ¿verdad? Que usted vaya a estudiar teología a un ¿cómo le llaman a eso? A un colegio cristiano, a un seminario. Esto no se trata de que Dios se va a revelar de esa manera, no. Se trata de entrega, se trata de una elección. Que usted fue elegido para que Dios le revele estas cosas. Amén, amén. Ya voy a leer lo que la gente piensa de Dios. No lo voy a leer de mí, sino lo voy a leer del mensaje, lo que la gente piensa de Dios. Yo creo que usted no está pensando y vaya a conceder con lo que yo lea de aquí. Entonces, ¿verdad? Entonces, revelación es para la iglesia. Entonces, juez sobre revelación, léalo así como está escrito. No te reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado. Y sobre esta piedra o sobre esta roca. ¿Qué quiere decir roca? Revelación. Roca quiere decir revelación. Llévese esa otra palabra. La iglesia está edificada sobre revelación. Y roca quiere decir revelación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre revelación. Sobre el así dice el Señor. Esas dos palabras son importantes para usted. Quizá algún día yo le haga la pregunta sola por ahí. Hermano, ¿qué quiere decir roca? Usted va a decir revelación. Dios nos ayude. Amén. Entonces, ¿verdad? Volviendo al libro de Génesis un poquito, para entrar un poquito ahí. ¿Cómo supo Abel, hermanos, allá en Génesis, que era un cordero que tenía que sacrificar para darle ofrenda a Jehová? ¿Cómo supo Abel? ¿Será que fue a un seminario? ¿Será que Abel le enseñó a Adán? No, era una revelación. Amén. Abel llevó un cordero al altar por revelación. Entonces usted tiene que adorar a Dios con revelación. Amén, hermano.
Si usted adora a Dios sin revelación, quiero decirle que tiene que orar. Porque mucha gente adora a Dios sin revelación en este tiempo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. ¿Cómo supo Abel que debía hacer para ofrecer un sacrificio perfecto a Dios? Por la fe. Ahora, otra palabra. ¿Qué es fe? Ya se los he dicho, ¿qué es fe? Fe es revelación. Fe es revelación. Roca es revelación. Fe es revelación. ¿Y dónde está edificada la iglesia de Cristo? En revelación. En fe, y está edificada sobre fe y sobre la roca. Entonces, si está edificada sobre fe y sobre la roca, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Y así venga como venga Satanás, hermano. Ni así venga como venga Satanás, no lo puede derribar. Si usted está edificado sobre estos fundamentos, sobre revelación, sobre fe. Amén. Por la fe, él recibió la revelación de la sangre. Caín no recibió revelación, aunque sí tenía un mandamiento. Así que él no podía ofrecer un sacrificio correcto, hablando de Caín. Fue una revelación de parte de Dios que hizo la diferencia con Abel. La vida eterna. Ahora, usted puede recibir lo que dice el pastor o lo que dice el seminario, enseña, aunque se lo enseñe con la mayor elocuencia. Pero hasta que Dios no le revele a usted que Jesús es el Cristo y que usted es purificado por la sangre y que Dios es su Salvador, usted nunca tendrá vida eterna. ¿Escucharon? Estoy leyendo el mensaje. Mientras Dios no le revele a usted que Jesús es el Cristo, oiga bien, que Jesús es el Cristo y que usted es purificado con la sangre y que Dios es su Salvador, usted nunca tendrá vida eterna. Consiste entonces en la revelación espiritual que usted tenga. Yo conozco mucha gente, hermano, viejas que fueron al mensaje y ahora se volvieron a la denominación. ¿Por qué? Porque Dios nunca le reveló quién era Dios. Porque se confundieron. Yo espero que de aquí no vaya a salir de aquí unos años. No, que mejor me voy para allá, para otro. Bueno, si usted lo quiere hacer, vaya. Pero qué lástima si usted se va. Porque nunca conoció a Dios. Nunca quizás conoció a Jesús. Dios nos ayude. Amén. Vea cómo está la cosa. Que Dios nos ayude, hermano. Porque este mensaje es raro. Por eso es que el mensaje escandaliza. Entonces, ahora, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús. Y lo que Él está haciendo en las iglesias a través de todas las edades. ¿Y usted cree que todas las edades había multitudes de gente, había millones de gente? Pero no para todos ellos era revelado los secretos de Dios. ¿Sabe a quién le revela los secretos Dios? A sus hijos. A los demás gente no. Dios le revela sus secretos a sus hijos. A la demás gente no le puede revelar sus secretos. Porque la gente nunca va a entender. Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Vea, hasta el diablo se confundió. Siendo que él salió de la mano, que era la mano derecha de Jehová o de Dios allá en los tiempos. Él era el ángel protector, pero él se confundió cuando Jesús vino. Porque el diablo no puede recibir revelación. Aunque yo le voy a leer algo aquí, lo que el siervo de Dios dice. Oiga bien, es una revelación para los mismos discípulos, no. Pero los mismos discípulos no conocían estas verdades restringidas, no les habían sido previas reveladas. Usted recuerda que vinieron a Jesús en el libro de los Hechos y le preguntaron a los discípulos en el libro de los Hechos 1:6, ¿verdad? Le preguntaron, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Oiga bien, y él les dijo: no los toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Aquellos hombres todavía estaban pensando en Jesús como un reino terrenal, pero era un reino espiritual y que Él iba a edificar aún. Él no les podía declarar su posición en el reino porque el Padre no se lo había revelado. Pero después de su muerte y resurrección, y en este
en este preciso tiempo de su ministerio de intercesión, Él puede mostrar aquí en esta revelación de sí mismo a Juan lo que haría y significaría su gloria y presencia en la iglesia. Sí, amén. Amén. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos allá en San Juan? Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les mandaré otro consolador para que esté con vosotros todos los días y en vosotros. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Será, hermano, entonces la tercera persona? ¿Ah? Vamos a ir adelante. Que Dios nos ayude. En esta revelación, Él nos dice cuál será el final del diablo. Aquí en este libro de Apocalipsis. En el último libro de Apocalipsis. Por eso, hermano, es que el diablo odia este libro de Apocalipsis. Por eso es que Satanás odia este libro de Apocalipsis. Por eso que la gente, verdad, allá afuera, yo escuchaba expresiones. Uy, dice la gente, yo ese libro de Apocalipsis me da miedo leerlo. Porque está en símbolos. ¿Verdad? Salen allí símbolos de hombres, de dragones, de escorpiones con cabello de mujer. Pero eso solamente son símbolos. Y eso no me da miedo a mí. Porque el libro de Apocalipsis es el libro donde descubre a Satanás, sus artimañas para última edad. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Oiga bien, esta revelación, Él nos dice cuál será el final del diablo. Nos dice cómo es que va a lidiar con el diablo y echarlo en el lago de fuego. Él revela el final de los impíos, los cuales siguen a Satanás. Y Satanás, por eso, odia este libro. ¿Han notado ustedes cómo Satanás odia dos libros de la Biblia, más que los demás? ¿Cuáles son? El libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Esto odia a Satanás. En ambos libros hallamos el origen de Satanás, sus obras terribles y también su destrucción. Por eso es que Él los ataca. Él aborrece ser descubierto en estos libros. Él ha sido descubierto exactamente como es. Jesús dijo, ¿verdad, de Satanás? Él no tiene parte conmigo. ¿Verdad que así dijo? Y yo no tengo parte con él. El diablo le gustaría probar que no es así, pero no puede. Por lo tanto, hace todo lo que puede para destruir confianza en la palabra. Pero cuando la iglesia descree a Satanás y cree solamente en la revelación por medio del Espíritu Santo, entonces las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Amén. Dios nos ayude. Amén, hermano. Pero si usted le pone un poquito de razonamiento a la Escritura, una palabra que usted le ponga de razonamiento a la Escritura, Satanás sabe que le está ganando por ahí. Que Dios nos ayude. Amén. Satanás sabe que le va a ganar por ahí. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Porque si somos el pueblo de Dios escogido, tenemos que vigilar todas estas cosas. Entonces, permítame mostrarle entonces, hermano, en esta mañana la razón por la cual odia este libro de revelación. Por lo cual Satanás odia este libro de la revelación de Jesucristo en la iglesia. Él sabe que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Satanás sabe eso. Entonces, y que no cambie. Lo sabe mejor que el 90% de los teólogos. Oiga bien, Él sabe que así como Dios es inmutable en su naturaleza, Él es igual de inmutable en sus modos. Por lo tanto, Satanás sabe de seguro, oiga bien, de seguro que la iglesia original de Pentecostés con el poder de Dios de Marcos 16:15 es la iglesia verdadera que Jesús reclamó como suya. Todo lo demás es falso. Tiene que ser. Oiga bien, Él sabe, Satanás sabe. Satanás sabe todo esto. Que Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él sabe que Dios no cambia. Que Dios se oculta en la simplicidad. Satanás no sabe de encontrar a Dios muchas veces. Que Dios nos ayude, porque estas cosas son reveladas para nosotros. Entonces, oiga bien. Ahora, recuerde esto. Cristo en la iglesia verdadera es la continuación del libro de los Hechos.
Cristo es la continuación de la iglesia del libro de los Hechos. O sea que nosotros tenemos que cumplir o tenemos que llegar, ¿verdad?, a la misma estatura de esa iglesia primitiva. Lo que hicieron la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, nosotros somos la continuación. Sí, amén. Tenemos que ser la continuación. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. Entonces, miren, pero el libro de Apocalipsis muestra que Él es el espíritu del anticristo, entraría a la iglesia y la corrompería, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder. Él sabía, hermano, y Él sabe que si una iglesia logra obtener ese poder que tuvieron allá en el principio, va a ser una iglesia invencible. Pero Él sabe, hermano. Él sabe, el diablo sabe trabajar. El diablo sabe, hermano, que Dios nos ayude, como dice aquí el profeta de Dios. Ahora recuerde, Cristo en la iglesia verdadera también descubre a Satanás revelando sus obras en intento de destruir al pueblo de Dios, descreditar la palabra de Dios hasta el momento en que Él los echa, hasta el momento en que Dios echa al lago de fuego el combate. Eso no puede, entonces Satanás no puede soportar eso. Pero Él sabe, oiga bien, Él sabe cómo entrar a una iglesia y corromperla, convirtiéndola también así en una iglesia tibia, formal y sin poder. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Imagínate una iglesia sentada allí, sin nada, que no tiene la fe ni para orar por un dolor de cabeza. Satanás está alegre. Imagínate una iglesia, hermano, que en vez de correr a Cristo, antes de ir a consultar al médico, corre a un brujo. Yo he visto personas, hermano, llamarse cristianas, en vez de primero consultar a Dios, ponerle el problema a Dios, ir corriendo a Satanás. Satanás, hermano, está contento porque sabe que esa persona está ciega absolutamente. No tiene la revelación de este tiempo. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, en las enfermedades. Porque, ¿sabe, hermano? Dios permite las enfermedades para probarnos la fe a nosotros. ¿Dónde estamos parados? Él le permite muchas veces el achaque en su cuerpo, en su vida, para que usted, hermano, se humille y verdad, y sepa que hay un Dios que puede todavía, tiene poder, que Dios no ha menguado su poder, que Dios todavía puede levantar al más, el que esté ahí muriendo en una cama. Dios lo puede hacer. Pero ¿qué hace Satanás? Le pone turbulencias en su mente y usted dice, es que Dios no me va a salir. ¿Y acaso es que Dios ha disminuido el poder? ¿Acaso es que Dios es como nosotros, que les perdemos la fuerza? La Biblia dice en Isaías que los jóvenes nacen y caen. Sí. Pero Dios permanece para siempre. Los jóvenes, aún hablando de la gente humana, aunque son jóvenes, muchas veces se cansan. No digamos nosotros los viejos, que solo somos cansancio, bostezadera, aquí en el culto durmiendo. Pero Dios no, Dios nunca duerme. La Biblia dice en Salmos que Jehová no se duerme. El que guarda a Israel no se duerme. ¿Usted cree que Jehová o Dios, el poder de Él mengua? No, Él es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Él puede hacer los milagros que hizo ayer. Pero ¿qué pasa? Satanás ha entrado a las iglesias y les ha quitado a la gente sus virtudes que Dios le ha dado. Les ha quitado el poder, les ha quitado la fe. Porque yo quiero decirle, hermano, la iglesia de Dios no está en esta tierra solo por estar. La iglesia de Dios está en esta tierra para mostrar el poder de Dios. Pero el diablo es carcajada en este tiempo, hermano. Él sabe que la iglesia no tiene de fe ni para orar por uno que ahí anda con un dolorcillo de cabeza. Sale más enfermo todavía. Porque no hay fe. Satanás, hermano, le ha cegado el entendimiento a la gente. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Entonces, ¿quién es Dios? Que Dios nos ayude.
Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces también Él sabe que si el pueblo recibe la revelación, o sea, Satanás sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana y por medio del Espíritu de Dios, y si él ni resiste al espíritu del anticristo, Satanás estará sin poder ante ella. Amén. Pero hay gente que no sabe. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay gente que no sabe cuál es el espíritu de Dios y cuál es el espíritu de Satanás. Hay gente que no sabe. Dios nos ayude a nosotros, hermano. Aleluya. ¿Me entienden? Hay gente que no sabe quién es el espíritu de Dios y quién es el espíritu de Satanás, porque sabe que Mateo 24 dice que los dos espíritus serían igualitos en este tiempo. Pero la iglesia tiene que tener la revelación quién es el espíritu ¿cuál es el espíritu de Dios? Yo espero que esta cosa a ustedes le grave. ¿Ah? Que Dios nos ayude. Porque sabe, los dos espíritus son igualitos. Igualitos. Mateo 24 dice que engañaría si fuera posible aún a los escogidos. Los dos espíritus, hermanos, son igualitos. Igualitos. Si usted no tiene la revelación de Jesucristo, se va a encontrar un día adorando al espíritu del anticristo y ni se va a dar cuenta. Dios nos ayude. Mire, yo traía este mensaje. Casualmente lo estaba estudiando. La simiente de discrepancia. Eso iba a predicar hoy. Pero Dios no lo permitió, ¿sabe por qué? En este mensaje, el profeta de Dios casi se refiere a lo mismo. A las dos simientes. La simiente de Dios, la palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra de Dios es una simiente. Producirá según su género. Entonces usted tiene que producir según su género. Si usted no tiene el espíritu de Cristo, usted va a producir el espíritu del otro. Porque son dos simientes. ¿Escucharon? Sí, amén. Si usted no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, usted va a producir frutos del otro. Esto es algo delicado. Es algo tremendo. Imagínese usted que la gente lo vea, usted que dice que es cristiano, que es miembro del tabernáculo, produciendo frutos del otro. ¿Usted cree que esa persona que lo ve a usted se va a llevar solamente a usted? Se va a llevar a toda la iglesia. Va a decir, ve, y ese no se congrega en el tabernáculo. Miren los del tabernáculo, va a decir. ¿Por qué no dice, mire la que se congrega en el tabernáculo? Dice, miren los del tabernáculo. O sea que se lleva todo. Por eso es que ese es delicado. Por eso es que usted tiene que tener la revelación de cuál espíritu usted anda en su corazón. Tiene que tener una revelación perfecta en este último tiempo, porque los dos espíritus son igualitos. En este tiempo, en esta última edad, los dos espíritus son iguales. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Yo quería decirles esto quizá hoy, no sé por qué. No sé por qué. Que Dios nos ayude. Entonces, oiga bien. Aleluya. Si ella recibe una revelación verdadera de los espíritus, de los dos espíritus, usted tiene que recibir la revelación verdadera de los dos espíritus. Hermano, ¿y para qué voy a recibir la revelación del otro espíritu humano? Para que sepa por dónde viene. Porque si usted no conoce su contendor, ¿sabe qué hacía? Dice el hermano Graham, porque él fue el boxeador. ¿Sabe qué hacía? Le enseñaban primero al que le iba, ¿cómo le llaman? Al otro, al que pelea con el boxeador, le llaman el contendor. Tenía que conocer las estrategias por donde pegaba. Si pegaba más con la izquierda o pegaba más con la derecha. Usted tiene que conocer su enemigo. Usted tiene que conocer por dónde le va a pegar su enemigo. ¿Cuál es su enemigo, hermano? La hermana. No, ¿verdad? Su enemigo es Satanás, el diablo. Usted tiene que conocerle por dónde le va a pegar Satanás a usted. Si le va a pegar una patada, si le va a echar una estampa, o si le va a pegar con la derecha, o si le va a pegar con la izquierda, usted sabe. Tiene que conocer la estrategia también.
Que Dios nos ayude a nosotros aquí, hermano. Mucha gente, ¿por qué está caída? ¿Ah? Porque no se dieron cuenta por dónde el diablo los atacó. Yo me da lástima de ver gente tan sencilla como Satanás los atacó y ahí están en el mundo. Me da lástima. ¿Por qué? Hermano, porque no pusieron atención por dónde el diablo los atacó. Yo sé por dónde el diablo me puede atacar, hermano. Yo sé. Yo le conozco por dónde el diablo me puede atacar. Yo sé por dónde el diablo me puede atacar. Tiene que darse cuenta usted por dónde el diablo lo va a atacar. Si usted no se da cuenta por dónde el diablo lo va a atacar, vea, ahí lo voy a ver algún día ahí, escondiéndose del pastor, escondiéndose de los hermanos. Es que eso es lo que hace la persona que se va de la palabra, se esconde. Se esconde. Ahí viene el hermano y dice, mejor me tiro por este monte en que haya pica, pero yo mejor me pico. Pero no lo quiero saludar. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. De Dios nos esconde. Entonces, ¿verdad? Oiga bien, Satanás estará sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como él estuvo cuando Cristo resistió sus multitudes de esfuerzos por obtener poder sobre ella. Él allá en el desierto. ¿Por dónde venía Satanás cuando Satanás atacó a Jesús? ¿Por dónde vino? Ahí en Mateo 4. ¿Cómo sabía Satanás que Jesús traía hambre? ¿Ah? ¿Ah? Mira que por ahí lo atacó. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Ah? Que Dios nos ayude a nosotros. Entonces Dios sabe. Dios sabe por dónde, el diablo sabe por dónde lo va a atacar. Si eres hijo de Dios, le dijo, lánzate desde aquí, porque dice, tu palabra dice que los ángeles estarán, que Dios mandará a sus ángeles y te guardarán y no tropezarás en piedra. Le puso la escritura a Satanás, ¿verdad? A Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Satanás sabe por dónde los va a atacar. Y si usted no tiene la revelación de Dios, usted va a caer en la trampa de Satanás. Perdone, hermano, que le voy a decir esto. Perdone, pero yo tengo que decir. ¿Por dónde está atacando a muchos hermanos aquí en San Miguelito, Satanás? Se lo voy a decir porque es mi deber decir. No vienen al culto toda una semana. En vez de venir al culto, para allá andan. Yo no sé cómo tienen fuerza para estar caminando y al culto no viene. O visitando a la gente y porque al culto no viene. Por ahí Satanás sabe que por ahí los va a atacar. Un culto, desánimo. 2 cultos, descarrío. 3, tercer culto, descarriado completamente, dijo el profeta. Si Dios sabe, miren, si Satanás sabe que su debilidad es no ir al culto, por ahí lo va a atacar. Este va para el culto y ya va a ver lo que va a hacer. Le voy a mandar a alguien ahí para que le entretenga. Por ahí he visto yo que Satanás ha atacado a esta iglesia, por ahí, en no venir a los cultos. ¿Qué pasa, hermano, si una persona no viene 4 cultos a la iglesia? Se enfrió. Se enfrió. No le entra ni así dándole con este mecate en la espalda. No le entra la palabra porque está frío. Está frío. No tiene deseo de orar, no tiene deseo de leer, no tiene deseo de que alguien le hable de la palabra porque está frío. ¿Qué hace un huevón muy frío, hermano? Que lo apague usted, la hermana lo apague mañana, hoy a las 8 de la noche y vaya a soplar. No hay nada. Solo ceniza. Así es el cristiano, hermano. Sí, no, cuesta. Cuesta que se levante una persona que empezó así. No se congregó una vez, no se congregó 2 veces, no se congregó 3 veces, 4 veces, 5 veces y hasta que mejor se esconde. Satanás ha atacado así a nosotros aquí. Porque no vigilaron que Satanás era el actor de ese truco. Yo no sé por qué hay gente que no siente remordimiento en no venir 3 veces al culto. Seguido. Nada, dice, de todas maneras, lo repongo, dice. ¿Quién dice que hay reposición? Aquí no hay reposición. Si perdió un culto, perdió la bendición. Si perdió 2 cultos, perdió 2 bendiciones. Si perdió 3 cultos,
Ya no hay reposición, parece. Por ahí Satanás. Entonces vigile eso, hermano. Esa es la debilidad. Esa es la debilidad de muchas personas aquí. Por esta iglesia está vacía. Porque no vigilaron, hermano, que Satanás por ahí entró. Y que Satanás no ocupa que la puerta esté abierta, hermano. Dice el profeta que Satanás no ocupa una. ¿Ha visto usted los que les gusta vigilar a la gente? Por un hoyito. ¿Ah? No ocupa mucho. Por ahí entra Satanás, por un hoyito. Es tan atrevido que por allí, por un hoyito. Él no ocupa que esté la puerta abierta. Dios nos ayude a nosotros. Amén. Aleluya. Ya no sé de otro trayecto, pero oiga bien. Recuerde usted, dice el profeta, que mencioné en el principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la revelación real de Cristo en la iglesia, su obra en las edades futuras. Entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación. No nos pasará por alto uniéndonos a estos dos pensamientos. Veremos que no era solamente estudio y pensamiento natural lo que era en este libro. Este libro es real. Se necesita la operación del Espíritu Santo. Esto se requiere que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial. Será una clase de gente con perfección profética. Se necesitará la habilidad del poder oír de Dios. Se necesitará instrucción sobrenatural. A no ser solamente un estudiante comparando versículo con versículo, aunque eso está bien, pero un ministerio requiere la enseñanza del Espíritu o nunca será claro. Un ministerio requiere la enseñanza del Espíritu o no será claro. ¿Qué si usted solo estuviera escuchando cinta? Esa es la doctrina que ha entrado. Solo escuchar cinta. Yo no le dijera estas cositas. ¿Ah? No. Escuchar cinta está bien. Pero no hay corrección. No hay corrección. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que ha fallado en este mensaje también. Satanás entró por ahí. La gente, ¿verdad?, cree que tiene la revelación, que es la revelación del ministerio de cinta. Y eso está bien. Pero, ¿verdad?, si no está el hombre aquí parado, lo que el ministro ve, la debilidad en la iglesia, no se lo va a decir nunca y la gente va a vivir lo mismo. Entonces tiene que haber una predicación inspirada por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Aleluya. ¿Cómo necesitamos oír de Dios? Y abrir nuestros corazones y llegar hasta a estar rendidos al Espíritu para oír y entender. Esto se trata de oír y entender. Si usted solo oye y no entiende, yo puedo hacerme viejito aquí Diciéndolo. pero si nunca entendieron, ¿de qué sirve? Se trata de oír y entender. Si usted solo escucha, está bien, pero si no entiende, mañana se le olvidó. Yo no entendí lo que dijo el hermano en realidad. Yo no entendí. Qué lástima suya. Qué lástima de usted. No entendió. Yo no ayudo. ¿Cuánto caminó Jesús en aquel día que se encontró con los caminantes de Maús? Todo el día. Mostrándole las escrituras por aquí y por allá. Empezó por Moisés y nada. Que yo como que di nada. ¿Cuándo llegaron a entender? Hasta el tiempo de la tarde. ¿Ah? Hasta cuando ya el sol estaba oscureciendo, entendieron. Y no fue que entendieron, sino que Dios les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Sí, amén. Todo el día caminando con Jesús y no entendían que Jesús iba con ellos. Así hay mucha gente, 20 años de caminar con Jesús y no saben que Jesús está allí con ellos. Qué lástima, ¿verdad? No han tenido la revelación de Cristo. ¿Me están entendiendo? No voy a llegar a donde quiero llegar, que mire que el reloj ya son las 11. Entonces, como ya he dicho, este libro de Apocalipsis es la consumación de las Escrituras. Aún está colocado correctamente en el canón de las Escrituras. Al final ahora usted puede entender por qué es que dice que todo aquel que la lee y aún la oye es bienaventurado.
Yo no entiendo, hermano, porque no sé leer. ¿Quién dice? No es eso. Bienaventurado el que lee y el que escucha. ¿Usted cree que Pedro es que Pedro sabía leer? No, que no sabía leer, pero escuchaba y entendía. Pedro escuchaba y entendía. Lo que pasa es que hay gente que no quiere entender, pues. Hay gente que no quiere entender, hermano. Tiene la habilidad para entender, pero no quiere entender. Ah, que yo no, dice. Pues así llévela. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Oiga, es la revelación de Dios lo que le dará a usted la autoridad sobre el diablo. ¿Escucharon? Es la revelación de Dios la que le dará a usted la autoridad sobre Satanás. Si usted no tiene revelación, Satanás va a jugar, ¿cómo le llaman? Satanás va a jugar, va a hacer piropo con usted, con el pie. Va a hacer pirueta. Más de los jugadores, ¿verdad? Cuando tienen dominio sobre la pelota, le hacen aquí, le hacen por allá, y no sé cómo. Eso va a ser si usted no tiene revelación. Pero si usted tiene revelación, le digo que el diablo va a salir corriendo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Aleluya. Usted no puede ver que es aquello. Oiga bien. Dice, usted no puede entender porque es que dice que todo aquel que la oye, ya lo leímos eso. Entonces, aquí está. Usted la autoridad, usted tendrá autoridad sobre el diablo si usted tiene revelación. Y usted puede ver que aquellos, porque quién tendrá que ser así. Porque quién puede agregar o quitar a la revelación perfecta de Dios y vencer al enemigo. Nadie, así es de sencillo. No hay ningún poder tan prevaleciente como la revelación de la palabra. No hay un poder tan prevaleciente como la revelación de la palabra. Uy, hermano, cuando usted se le habla el entendimiento a esta palabra, le digo que... Nada contento a leer un poquito. Uy, hombre. Pero si no entiende ni Hechos 2:38. Yo no sé qué es eso. No, mejor me voy a Mateo 28:19, que es el más perfecto. No, es que mejor no, es que está así, no entiende. Dios nos ayude a nosotros, hermano. Aleluya. Oiga bien, tendrá que ser así porque quien puede agregar o quitar de la revelación perfecta de Dios y vencer al enemigo es sencillamente la revelación con la palabra. En el versículo 3 empezamos con una bendición, ¿verdad? De Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Y guarda las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Imagínense que usted muera. ¿Con cuántos años te congregarse aquí? Muera sin revelación. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Dios nos ayude. Amén. Aleluya. Permítame mostrarle otra razón por la cual Satanás oye este libro de revelación de Jesucristo en la iglesia. Él sabe ya lo leímos esto, pero yo, no, aquí estamos, sí. Ahora, el versículo 3, ¿verdad? Usted sabe, lo leímos. Yo pienso que eso se refiere a la costumbre de los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando leía la palabra de la congregación por la mañana. Porque el tiempo está cerca. Previo a esto, el tiempo no estaba cerca. Oiga bien, en la sabiduría de la economía de Dios está esta revelación tan tremenda no podía ser manifestada hasta entonces, aunque Dios ya la conocía eternamente. Entonces, de inmediato aprendemos una regla: la revelación de Dios para cada edad solamente puede venir en esta edad y en un tiempo preciso. El tiempo está cerca. Ahora, usted tiene revelación si sabe que el tiempo está cerca o no está cerca. ¿Ah? Yo creo que tiene revelación que el tiempo está cerca. Amén, hermano. Y así ve que el tiempo no está cerca, es que dice, no. Y yo, dice, y el tiempo está cerca, hermano. Si usted le revela eso, que el tiempo está cerca, se va a poner las pilas. Pero si usted cree que el tiempo está lejos, no, dice mañana.
mañana, mañana, mañana. ¿Cuál mañana? Mañana, mañana, mañana. No, si leímos ahí, el tiempo está cerca. Entonces Dios nos está apurando a nosotros. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. El tiempo está cerca. Fíjense en la historia de Israel. La revelación de Dios a Moisés vino en un determinado momento de la historia y aún más determinantemente vino cuando el pueblo clamaba a Dios. Jesús mismo vino en el cumplimiento del tiempo, siendo Él la revelación completa de la deidad. En esta edad de la Odisea, la revelación de Dios vendrá a su debido tiempo. No se atrasará, ni tampoco se adelantará. Piense en esto y observe bien, porque ya hoy estamos en el tiempo del fin. ¿Cuántos creen que estamos en el tiempo del fin? Sí, amén, hermano. ¿Ah? Tantas cosas. Pero y como estamos en el tiempo del fin, ¿por qué no nos apuramos a afianzarnos? ¿Ah? No, dice mañana. Mañana voy al culto. Mañana, el domingo. Hasta el domingo voy a ir. No, después. El tiempo está cerca. Amén. Bienaventurados de los haya haciendo así. ¿Cómo? Congregando, orando, leyendo. Bienaventurado. Pero si los haya descarriado. 4 días de ir al culto. 4 cultos. Va a ser bienaventurado. ¿Ah? No, dígame si va a ser bienaventurado. ¿Ah? No. Pero muchos lo dicen. No es bienaventurado. Dios nos ayude. Amén. Vigilemos. Yo no le estoy diciendo esto porque no sé por qué. Pero es la palabra, es la revelación. Revelándonos Dios el tiempo. Revelándonos que si usted está activo, ¿verdad? En la presencia de Dios, orando, leyendo, congregándose, usted está activo, Dios sabe, entonces le va a revelar más cosas. Pero si está todo adormecido. Mire que yo me fijaba que hay matas que se adormecieron, matas de maíz, se adormecieron. ¿Ah? Porque no les cayó el agua a tiempo, se adormecieron. Solo quedó la matona y la flor y nada. Así les pasa a muchos cristianos. Les cayó el agua, pero quedaron adormecidos. La matona y no echaron nada. Yo digo este es un tipo de algunos cristianos. Quedaron adormecidos, no echaron fruto. Amén. Se van a cortar y va a ser para abono. Y muchos cristianos van a ser cortados, ¿para qué? Fuego eterno. Dios nos ayude a nosotros. Por eso no se duerma. Póngase activo. Pelemos. Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Amén. Aleluya. Oiga bien. Voy aquí. Ahora, todas estas expresiones del que era, el que ha de venir, hablando de Apocalipsis 1:4. Leámoslo, así sentadito. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias y paz a vosotros, el que es, el que era, oiga bien, el que es, póngale bien atención a esa palabra, al que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Pero ponga atención a esto, a esta cosa. Todas estas expresiones de que es, del que era y el que ha de venir, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos, príncipe de reyes de la tierra, el alfa, el omega, el todopoderoso, son títulos, descripciones de una y la misma persona del Señor Jesucristo, hablando de la deidad de Cristo. No está hablando de 4 o 3 dioses, está hablando del mismo Jesucristo. Está hablando de hermano él de sus manifestaciones. Ahora, el Espíritu de Dios en Juan se expresa así para mostrar la deidad suprema de Jesucristo y para revelar la deidad como un Dios. Hoy en día hay un tremendo error, el cual enseñan que hay 3 dioses en vez de 1. Esa es la otra cosa que la gente está enredando. Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude a nosotros.
¿Sí? El que es y el que es. Entonces está hablando allí de una sola persona. No es que hay tres dioses, sino un Dios con varios oficios. Hay un Dios con tres títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta poderosa revelación es la que tuvo la iglesia primitiva y tiene que ser restaurada en este último día, juntamente con la fórmula correcta por el bautismo en agua. Ya hablando de la deidad de Cristo. Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. No, que yo me voy a bautizar mejor en allá, no, es que así me han dicho. Es que así me han dicho, pero no han leído la Biblia. Ahora, oiga bien. Ahora, los teólogos modernos no concuerdan conmigo, porque esto es lo que salió publicado en una gran revista cristiana. Esa enseñanza sobre la Trinidad se halla en el mero centro y corazón del Antiguo Testamento. Está igualmente centralizada en el corazón del Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está opuesto a la idea de que hay más de un Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña con semejante claridad que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, y que estos tres no son tres aspectos personales entre sí mismas, ni ahí tenemos la gran doctrina de tres personas, pero hay un solo Dios. Amén. No son tres. Dios nos ayude. Estoy leyendo el mensaje. No son tres. También dicen Dios, según la Biblia, no es solamente una persona, sino tres dioses, tres personas en un Dios. Este es el gran misterio de la Trinidad. En verdad lo es. ¿Cómo pueden tres personas estar en un Dios? No es solamente el caso de que no hay Biblia para probar eso, sino que aún muestra una falta de razonamiento inteligente. Tres personas distintas, aún siendo de sustancia idéntica, formando tres dioses, y el idioma ha perdido su sentido entonces completamente. Dios nos ayude. Amén. Escuchen estas palabras del versículo 8 de Apocalipsis 1:8. ¿Qué dice el versículo 8? Yo soy el alfa y la omega, el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Que Dios nos ayude. Amén. Allá en el principio en la iglesia no creyeron en tres dioses. Usted no puede encontrar esa clase de doctrina en los apóstoles. Fue después de la edad apostólica que entró esa teoría y verdaderamente llegó a ser un punto estratégico y una doctrina cardinal en el concilio de Nicea en el año 325. Dios nos ayude, hermano. Permítanme, voy a tomar agua. Dios nos ayude. Ya nos vamos a ir. Yo sé que esto usted ya lo sabe. Y pudiéramos escudriñar muchas escrituras aquí. Pudiéramos escudriñar, ¿verdad?, cómo fue que nació Jesús en Mateo 1:18. ¿Verdad? ¿De quién fue engendrado Jesús? Con el Espíritu El Santo. Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué él dijo mi Padre que está en los cielos? ¿Será que Dios tiene dos padres? Dios y el Espíritu Santo. ¿Ah? Dios es No, Espíritu. Dios es espíritu y el Espíritu Santo es Dios. Entonces Mateo 1:18 dice que él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces él tuviera dos padres. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Este es el enredo de la gente, hermano. Que Dios nos ayude. Porque en 1 Timoteo 3:16 usted lo lee en tu casa, ¿verdad? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esta es la Biblia lo que dice así. No dice nada de primera y segunda y tercera persona. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Si volvemos al libro de allá, volvemos allá, ¿verdad?, al libro de Éxodo, capítulo, creo yo que es aquí, a ver, capítulo 13, 20 y 22. Si leemos esa escritura, ¿cómo se mostraba Jehová allá en el antiguo? ¿Cómo se mostraba él allá? En una columna y en una nube. Así se le apareció allá al pueblo de Israel allá en el Éxodo 13, 20. Usted lo puede leer en su casa.
Se mostraba ya el gran Jehová en una columna de fuego como el ángel del pacto. Él vivía en esa columna de fuego y guió a Israel diariamente en el tiempo del anuncio. En el templo, él anunció su venida con gran nube. Entonces un día él fue manifestado en un cuerpo nacido de una virgen, el cual fue preparado para él. El Dios que moró sobre las tiendas de Israel ahora mora en tienda de carne y vivió como un hombre entre los hombres, pero era el mismo Dios. Amén. La Biblia enseña que Dios estaba en Cristo, ¿verdad que así dice? Reconciliando al mundo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Ya voy terminando. Porque si seguimos esto, que Dios nos ayude, ¿verdad? Oiga bien. Mire aquí. No hay. Voy a leer aquí mejor, Hechos. El Señor vuestro Dios dice en Hechos 3, 22 y 23, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre nuestros hermanos, como a mí, a él oirás en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada en el pueblo. Hechos 3, 22. Noten ustedes estos datos cerca de Jesús. En la tierra fue profeta, ovejo e hijo de Dios. Esto no quiere decir que eran tres, solamente fueron manifestaciones de su oficio, una persona llamada Jesús. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ayude. Hay una escritura muy favorita de los hermanos trinitarios. Según ellos, que respaldaba su pensamiento. Te la voy a dar. Que hay más de una persona de la deidad. Y ellos leen Apocalipsis 5, 6, 8. Dice: y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Oiga bien. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los vivientes ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Y en verdad, si separamos estos versículos, parecerían probar su punto. Y ustedes fijarán que dije, si separamos estos versículos, pero leemos lo siguiente. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Apocalipsis 2, 3, 3 y 9 y 11. Yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto en el que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante a aspecto de la esmeralda. Usted puede seguir leyendo. Note cuidadosamente que en el versículo 2 dice uno, y no 2 o 3, sino 1. Sí, amén. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Amén, amén. Voy a adelantarme aquí porque quiero cerrar con esto. Ya para ir terminando. Entonces, ¿verdad? Es necesario la revelación en nuestras vidas, hermano. Es necesario la revelación. Es necesario, hermano, que nosotros, ¿verdad? Obtengamos la revelación. Porque esto es para la iglesia, hermano. Los de afuera, hermano, la gente, ¿verdad? De afuera no van a entender estas cosas. Esto es para la iglesia, para nosotros. Los que vienen de allá, de afuera del mundo, hay que instruirlos en estas cosas. Tenemos que instruirlos. Porque la mayoría de nosotros hemos sido enseñados, venimos de denominaciones, de religiones, y nos han enseñado estas cosas que el Padre es uno, que el Espíritu Santo es otro y que Dios es otro. Pero nosotros por la revelación de Cristo, ¿verdad? Hemos venido a este conocimiento y nos damos cuenta entonces, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Entonces, ¿quién es Dios? Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios. ¿Y el Espíritu Santo entonces quién es? Es Dios mismo. ¿Verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Manifestado para nosotros en esta última edad, para la iglesia. Amén. Entonces, dice aquí, voy a leer esto ya para ir, hermano, perdonen. Ahí está. Miren, ahí está.
buena gente de Éfeso había oído de un Mesías venidero. Juan se lo había predicado a ellos. Fueron bautizados en el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados, mirando hacia adelante, hacia la creencia de Jesús. Pero ahora era tiempo de mirar para atrás, hacia Jesús, y ser bautizados para perdón de los pecados. Era tiempo de recibir el Espíritu Santo. Y cuando fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, Pablo impuso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ahora, esta gente de Éfeso era una persona muy fina. Si algunos tenían derecho de sentirse tranquilos, serían ellos. Fíjense hasta dónde habían progresado. Habían llegado hasta el punto de aceptar el Mesías que estaba por venir. Lo estaban esperando. Pero no puede ver usted que a pesar de todo esto se les escapó. Él había venido y se habían ido. Y se había ido. Ellos tenían necesidad de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos tenían necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Si usted ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, Dios le llenará con su Espíritu Santo. Esta es la palabra. Hechos 19:6 fue el cumplimiento de esto. Pedro les dijo: arrepentidos y se bautice de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Amén. Él puede ver. Pablo, por medio del Espíritu Santo, dijo exactamente lo que dijo Pedro. Por medio del Espíritu Santo, ya lo he dicho, ya lo fue dicho, no se puede cambiar. Tiene que ser lo mismo desde Pentecostés hasta que el último escogido haya sido bautizado. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Pablo dijo, ¿verdad? En Gálatas 1:8, mas si a uno de nosotros, mas si a uno de nosotros, un ángel del cielo, anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Algunos de ustedes de la unidad bautizan equivocadamente. Ustedes bautizan para la regeneración, como si siendo sumergidos en el agua los salvará. La regeneración no viene por medio del agua, es una obra del Espíritu. El hombre, y por inspiración del Espíritu Santo, dio el mandamiento: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. No dijo en el agua regenerada. Él dijo, no solo era de evidencia de una buena conciencia delante de Dios, eso era todo. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Termino con esto, pónganse de pie. Oiga, nosotros hablamos de un Dios que no cambia. Los judíos creen esto también. Pero la iglesia cambió su Dios invariable, de un 3. Pero la luz está volviendo al atardecer. Cuán admirable es que esta verdad que ha venido en el tiempo en que los judíos están regresando a Palestina. Y Dios y Cristo uno son. Este Jesús es Señor y Cristo. Juan tuvo la revelación y Jesús es la revelación. Y él se produjo a sí mismo aquí en la Escritura. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Si la revelación está fuera de su alcance, entonces mire hacia arriba y pídasela a Dios. Esta es la única manera por la cual usted la llegará a recibir. Una revelación tiene que venir de Dios. Nunca viene por la vía humana y por dones humanos, sino por la dotación espiritual. Usted puede aprender la Escritura de memoria y aunque sería algo maravilloso, eso es la respuesta. Tiene que ser una revelación de Dios. Dice en la palabra que ningún hombre puede decir que Jesús es el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Usted tiene que recibir el Espíritu Santo y solamente entonces es cuando el Espíritu le puede dar a usted la revelación que Jesús es el Cristo. Dios es el ser ungido. Si Dios no le revela eso, se va a quedar todo el tiempo así, hermano. Pero que Dios nos ayude. Yo les bendiga en esta mañana. Amén. Ningún hombre conoce las cosas de Dios, solamente el Espíritu de Dios. Aquel a quien el Espíritu de Dios se lo revela. Nosotros necesitamos orar a Dios en busca de la revelación más que cualquier otra cosa en el mundo. Hemos aceptado la Biblia. Hemos aceptado las maravillosas verdades allí y contenidas. Pero para la mayor de la gente todavía no es genuinamente efectiva porque no hay revelación del Espíritu. La palabra no ha sido vivificada. Que Dios nos ayude. ¿Qué dice la Escritura en 2 Corintios 5? Que nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios. 2 Corintios 5, 21.
Nosotros fuimos hechos la justicia de Dios por medio de nuestra unión con Jesucristo. ¿Lo entendió? Dice que nosotros somos la mera justicia de Dios mismo al estar en Cristo. Que Dios nos ayude. Amén, amén. Al estar en Cristo, somos la justicia de Dios. Y si somos la justicia de Dios, Dios nos va a ir revelando todas estas cosas. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Que Dios nos ayude a todos. Aleluya. Amén. Si hay cositas que no entendemos, pero Dios a su tiempo la va a revelar. Sí, amén. No nos apuremos. No tratemos de hacer las cosas a la manera que yo pienso que así es. No, es a la manera que Dios a su tiempo lo va a revelar. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Sus oraciones para que Dios nos ayude esta semana que entremos. Vamos a orar para que Dios nos ayude, hermanos. Este pequeño consejo nos pueda servir, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Para que sigamos adelante. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por este momento. Quizá un mensaje entrecortado, usted me ayudó. Señor, gracias porque usted me ayudó en este cuerpo. Usted nos ayudó hasta aquí, Señor. Nos ha dado la fuerza para seguir adelante. Padre, gracias por este momento tan precioso de esta escritura que hemos leído entrecortada. Quizás nos faltó mucho que explicar allí, Padre, pero usted sabe, Señor, el cuerpo, Padre, se cansa y el cuerpo, Padre, Señor, se agobia, pero aquí estamos por la gracia suya. Gracias en esta mañana por este momento que hemos tenido, Padre, a través de la Escritura, a través, Padre, de